Listo, reiteradas buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión con respecto al curso de redacción de documentos administrativos. Y puntualmente el tema que nos aboca el día de hoy está relacionado con el tema de la clase previa, es el memorial, y vamos a establecer, así como relaciones, también algunas diferencias. Bien, esto les va a servir de repente quienes es su primera sesión el día de hoy. Va a ser una suerte de retroalimentación también con respecto al tema de solicitud. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener en cuenta, cuando habríamos hablado de solicitud, ustedes trabajaban basándose en una determinada institución, organización, empresa, y también en una persona común y corriente, un ciudadano de a pie, si queremos tomarlo así. Entonces, esa persona puede tener algún tipo de requerimiento, el cual se va a dirigir hacia una determinada institución. Entonces, califica ahí de una manera muy exacta la presentación de una solicitud. Una persona natural, común y corriente, hacia una institución eleva un determinado pedido, requerimiento. Ahora, ¿cuál es la relación que esto tiene en cuanto a lo que corresponde al memorial? Vamos a seguir manteniendo, mira, la idea. Voy a tener en este caso, si bien una institución, bien, pero ahora la representación que voy a hacer aquí de esa personita que había puesto, aunque un poquito mal dibujada, bien, le voy a encerrar con un circulito haciendo idea de lo que es grupo. Y en ese sentido vamos a hacer el desglose. Un grupo de personas se va a dirigir hacia una institución. ¿Para qué? Para efectivizar, para elevar un determinado pedido. Bien, pero aquí hablamos a nivel de grupo de personas. En este caso, configura lo que es el memorial. Entonces, si ustedes se dan cuenta la diferencia, una solicitud trabajas de manera individual, personal, y un memorial trabajas a nivel grupo. Pero en ambos casos, lo semejante es, realizas un pedido que está ajustado a ley. ¿Ante quién? Ante una determinada institución, organización o empresa. Bien, entonces, de ahí ya tenemos una primera similitud y una primera semejanza también. Adicional, va a haber semejanza en cuanto a las partes que se van a trabajar dentro del documento. Bien, entonces aquí viene ya su aporte. ¿Recuerdan ustedes la solicitud a nivel de, sobre todo lo que es el cuerpo? ¿Cuántas partes tenía? ¿Recuerdan ustedes ello? La solicitud a nivel del cuerpo, ¿cuántas partes tenía? A ver, en el chat lo podemos colocar, si recuerdan, quienes estuvieron en la sesión previa, a ver sobre todo, cuántas partes presenta lo que es el cuerpo de una solicitud. A ver, Susana. Tienes levantada la manito, Susana. Pueden intervenir de repente por el chat para hacerlo un poquito más llevadero. Ya, Solange nos dice 2. José Enrique nos dice 3 partes. Gladys también nos dice 3 partes. Elian 3 partes. Muy bien. En sí la respuesta son 3 partes, ¿no? Tiene una identificación de datos, tiene el cuerpo propiamente dicho y la conclusión, que es la especie de anticipación al cierre. Bien, entonces esas 3 partes van a darse cuenta al desglosar lo que es este contenido del memorial, también se van a anotar, ¿ya? También se van a anotar. Pero
¿cuál va a ser la diferenciación? En una solicitud de corte individual, como propiamente lo hemos mencionado hace un momentito, en la solicitud es individual, va a figurar los datos pues de una persona específica, su cuerpo va a ser mucho más pequeño y el cierre va a ser clásico. En el caso de un memorial se van a dar cuenta, no va a identificarse una persona, sino un grupo, ¿ya? Como les he mencionado, grupo es lo que prima para el memorial. En el cuerpo va a ser más extenso, porque no solamente va a ser referido a un punto específico, si bien un mismo tema, pero se va a abordar distintos puntos, ¿ya? Y el cierre sí puede tener también similitud, ¿ya? Entonces, vamos a empezar aquí con lo que es una definición de este documento. Y te menciona, ¿ya? Te menciona que el memorial es un documento administrativo caracterizado justamente por la similitud que tiene con la solicitud, lo que les estoy exponiendo en este momento, ¿ya? Esto se basa en qué? Se basa en que se utiliza para realizar una petición a una autoridad, bien, a fin de acreditar un hecho correcto, pero mira, diferenciación. El pedido puede ser expuesto por una persona en particular, pero que representa un colectivo, o directamente por un grupo social específico. Aún así, si una persona, grupo social, entendamos, por ejemplo, una asociación se caracteriza por tener presidente. Entonces, puede ser el presidente quien hace el documento, pero incluso en la solicitud no figura él con su nombre, sino se trabaja a nivel grupo. Sobre todo lo que prima es grupo. Bien, entonces, lo que estamos mencionando, similar a la solicitud, a nivel de lo que es peticiones, solicitudes en general, y quien lo realiza el pedido puede ser, si identificas una persona, es representante de un grupo, o si directamente notas el grupo social, vamos en la misma idea. Muy bien. Y bueno, en este caso el memorial va dirigido hacia una autoridad, esa autoridad más allá de que pueda ser de repente en el ámbito público o en el ámbito privado. Muy bien, entonces tenemos la definición de acuerdo también a lo que estamos planteándoles ahora. Luego, ¿ya? Luego, tienes aquí lo que son clases. Y para nosotros poder clasificar, dar una organización, una tipología, en general, en todos los documentos que puedan tener clasificación o que sean pasibles de ella, nosotros necesitamos tener algún factor para poder clasificar. Muy bien, entonces, para este caso te menciona, considerando quién se encarga de la redacción del memorial, se va a derivar en dos formas, dos maneras de trabajo. Bien, considerando quién redacta. Y como es memorial, hablamos que pues también participará un equipo. Y tenemos que ver cuál será la pertinencia para poder redactar también el documento. ¿Ya? Por ahora, un memorial de corte simple es aquel que lo redacta una persona natural, pero esa persona tiene representación en el grupo. Usualmente puede ser pues la secretaria, pero quien le da la información es el presidente a nivel del grupo. Entonces, de todas maneras, como les indico, lo que prima es grupo, ¿ya? Y también podría ser que al momento de su redacción se necesite alguna base legal fuerte por el documento en cuanto al tema que se trata. Entonces, si requerimos una base legal, ¿quién interviene? Interviene aquí un profesional en el derecho.
por ende memorial de marco legal. Bien, entonces, en este sentido, para ejemplificarles, por ejemplo, somos un grupo de 100 personas, formamos la asociación ABC. Tenemos un presidente, muy bien, y esta asociación, digamos, es para un vecindario. Bien, está debidamente inscrita, su representación legal, entonces es reconocida. Puede suceder que en esa vecindad hay un vecino problemático. ¿En qué sentido? Continuas afectaciones a la tranquilidad de los residentes del vecindario por ruidos molestos. De repente, todos los fines de semana hace fiestas estridentes, lo cual pues afecta la tranquilidad de las personas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primeras intenciones. Un vecino común y corriente podría hacer un llamado quizás a lo que es unidad de serenazgo, poner en conocimiento, eh, vendrá ese personal y a ese vecino pues le hará la debida exhortación a evitar irrumpir en la tranquilidad de las demás personas, lo más directo. Pero suele pasar pues que este vecino todos los fines de semana hace lo mismo. Entonces, estar llamando a serenazgo, que por un momento de repente vengan, se silencie, se va a serenazgo y todo vuelve al ruido, a la molestia. Entonces, eso ya requiere un trabajo mucho más dedicado. Podría ser que esa asociación se reúne y plantean, ¿no? Alguna forma para que ese vecino, pues, ya no tenga ese tipo de conductas. Entonces, ¿qué pueden hacer? Cursarle un memorial al vecino. ¿Sí? A ver, vamos a evaluar si es que eso es posible, ¿no? La asociación, mediante una previa reunión, agenda la molestia por este vecino, pues, que continuamente hace fiestas. Entonces, el principal problema es la bulla, ¿no? Una vez al mes, una vez en 3, 4 meses, digamos, nadie diría nada, pero todos los fines de semana es realmente algo molesto, incómodo. Entonces, la asociación intenta hacer algo. Memorial al propio vecino no sería configurable, ¿ya? Un memorial simple, profesor, que le pasen un memorial a nombre de la asociación, pero a la persona no configura de esa manera. Como les he mencionado que es en la definición este memorial, un grupo social hacia una autoridad. El vecino no es autoridad, el vecino es persona común y corriente. Para tal caso, si ustedes como asociación, como grupo, desean enviarle un documento en ese sentido, probablemente lo que más configure es una carta notarial, donde se le indique, ¿no? Que está haciendo, pues, abuso de lo que son eh, la práctica de fiestas, los sonidos, y no está considerando la tranquilidad de los propios vecinos. De continuar en su conducta, pues se va a proceder de la manera legal que sea respectiva. Bien, entonces es ya con una cartita notarial. Pero un memorial que le cursemos al vecino, aún así nosotros seamos asociación, no, pues el vecino es persona común y corriente, y tú necesitas una institución para poder cursar ese memorial. Bien, pero antes de cursarlo les menciono, ¿no? Más allá de que sea de corte simple, de marco legal, es necesario ¿qué cosa? Necesario un quórum. Somos 100 personas, les he planteado. Por lo menos cuántas deberían estar de acuerdo en tomar acción en el caso que les estoy mencionando. Somos 100 personas. ¿Cuántas al menos deberían estar de acuerdo para poder efectivizar el memorial? Ya miren, Jesse nos dice 55 estaría bien, pero son suficientes 51. Considerando que son 100 personas, la mitad más uno, ¿no? La mitad más uno, correcto. Entonces partimos de ahí. Si la mitad más uno está de acuerdo, entonces más del 50%, correcto, es válido que hagamos la confección, pensemos en el documento elaborado. Pero si no hay quórum,
de 100 personas solamente 10, que son los que están más cerca de la casa del vecino ruidoso, los más afectados, entonces ese memorial pues no va a tener eco, ¿sí? ¿Por qué razón? 100 personas, solamente 10 son las que están a favor, entonces no va a tener un buen puerto, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, eh, un memorial simple, ¿ya? Para que sea configurable, de repente en esa misma vecindad está totalmente descuidado lo que es parques y jardines. Los árboles están totalmente crecidos, el pasto pues es enorme, no se ha hecho mantenimiento a las áreas verdes. Entonces, ¿qué pueden hacer los vecinos? Por ellos mismos. Hacen su reunión, concuerdan en que debe pues cursarse a su municipalidad un memorial. ¿Para qué? Para que el área, por ejemplo, parques y jardines, ejecute el mantenimiento correspondiente. Pero ojo, ya tienes ahí la asociación y a quién le van a enviar el memorial. A una determinada gerencia de una municipalidad, parques y jardines. Bien, ahí configura muy bien si se dan cuenta. Y es un beneficio que les va a hacer pues merecedores a todos los vecinos, no a algunos nada más. ¿Correcto? Para lo que es memorial de corte simple. Les varío el ejemplo y vamos como un memorial de marco legal. La misma asociación, el mismo vecindario. Tienen una suerte de una rotonda, viven en una rotonda, es un sector circular, digamos. No hay salidas hacia otras vías principales y solo tienen una entrada. Esa entrada está enrejada. Y de pronto, de repente, una municipalidad les indica, no, deben retirar las rejas. Bien, que es un caso muy frecuente también en nuestro país. A veces hay zonas que son cuellos de botella y hay urbanizaciones o sectores que tienen enrejados. Entonces, a veces les retiran el enrejado. Pero para el caso particular, es una rotonda, no tiene acceso a otras vías importantes, más que solo acceso a la propia vecindad. Entonces, si nos informan que van a retirar o nos enteramos que van a retirar nuestra reja, podríamos ahí ya intervenir un memorial de marco legal. Todas las personas estamos de acuerdo con que no queremos que se retire la reja, pero vamos a hacernos apoyar por quién, por un profesional en el derecho. Bien, en este caso que vea, ¿no? Como es una rotonda, no es necesario que pues nos quiten la reja, toda vez que ya es más por seguridad. Y podrían ahí acotar con el apoyo de un abogado, tener ciertas nociones y hacer un pedido mucho más sustentable en normativa. Muy bien, me dejo entender con esos dos modelos o con esas dos clases, perdón, memorial de corte simple, memorial marco legal, y cuando no aplicarías el memorial, el vecino ruidoso no le podemos mandar memorial porque el vecino no es autoridad. Muy bien, listo. Igualmente, miren, un ejemplo que quizás puede saltar aquí, para memorial, nos enteramos que uno de nuestros vecinos, pues ha sido inmiscuido en un problema por un acto delictivo. De repente lo señalan por ser parte de un grupo de personas que han cometido un delito, pero es nuestro vecino, lo conocemos. En la vecindad, pues es una persona de conducta intachable, respetable, siempre apoya al vecindario, nunca hace problemas. Entonces, puede ser, se han dado casos, que los vecinos, personas allegados que conocen a una eh, representación, una persona que está en problemas, eh, tratan de ayudarlo y hacen un memorial. Lo confeccionan de repente con el apoyo de un abogado y mencionan, pues, ¿no? De acuerdo a cierto soporte legal también, lo conocen, saben de su buena conducta y les sorprende de sobremanera que lo hayan inmiscuido en una comisión de delito. Entonces, eso se puede tomar quizás como una prueba, si se estima pertinente, que podría pues darle cierto arraigo al acusado en este caso. Muy bien.
pero tengamos en cuenta primero, siempre, antes de decir si es de corte simple o de marco legal, para confeccionar el memorial y no trabajar por gusto, del total de personas de una determinada asociación, grupo social, colectivo social, 50 más uno. Si no hay esa parte, no nos esforcemos en hacer el memorial. ¿Por qué? Porque probablemente incluso llega hasta una autoridad X y te lo descarta simplemente por cantidad de personas que están de acuerdo con ese trabajo. ¿Ya? Ahora, el memorial siempre va dirigido a quién? Hacia una autoridad. Por eso en el caso del vecino ruidoso que les digo, el vecino no es autoridad, por eso no califica usar un memorial. Bien, ahora, si nos vamos a lo que es en este caso la estructura, miren, como dijimos en la clase anterior, todos los documentos manejan una idea de encabezamiento, cuerpo y cierre. Aquí lo tenemos como encabezamiento, un cuerpo y un término. ¿Qué los diferencia? Lo que cada documento en sí maneja dentro de estas partes, si le podríamos mencionar generales. Muy bien. En el caso del encabezamiento, te menciona aquí sí utilizar la nominación del año. Y la nominación del año, digamos, no va a ser parte, si esto es tu página de Word, no va a ser parte del área de trabajo. El área de trabajo es lo que defines a través de tus márgenes, lo que te queda de los márgenes. Esto sí, nominación del año sería para el encabezado de la página. ¿Ya? Nominación del año sí sería para el encabezado de la página. Luego, una sumilla. Recuerden que en la solicitud también hablábamos de la sumilla. Eh, en sí, ¿qué cosa era la sumilla? Te dice dar a conocer brevemente el pedido, pero tradicionalmente, ¿cómo conocen ustedes la sumilla? ¿Con qué otra palabra? Asunto, correcto, ¿no? Entonces, sumilla, asunto. Y en cualquier documento, el asunto siempre es algo breve, preciso, claro, no tiene demasiado término de extensión, muchas palabras me refiero. Bien, incluso podríamos tener formas, ya podríamos tener formas de hacer mucho más sintético un asunto. Expresiones como el que se indica, pone en conocimiento. Bien, luego también tienes el destinatario. Y en el destinatario, aquí te indica, debes utilizar el nombre y el cargo de la autoridad a la cual se dirige el memorial. En el caso de la solicitud les había mencionado de manera genérica, ¿no? ¿A quién se dirigía la solicitud? ¿Era personal o impersonal? A ver, recordemos. ¿Era personal o impersonal? Con respecto a quién se dirige la solicitud usualmente. Correcto, Gladys, impersonal, lo cual identificaba que no se dirige a la persona exactamente. Digamos, la persona es Ana María Torres. No me dirijo a Ana María Torres, sino al cargo que desempeña Ana María Torres, quizás gerenta regional de educación. Bien, ¿por qué? No siempre los ciudadanos sabemos el nombre completo de nuestras autoridades. El caso ideal es que lo conozcamos, pero muchas veces no lo sabemos. Entonces, lo que sí se mantiene no cambia y que es más fácil de recordar es el cargo. Para que un cargo se elimine, eso implica una variación en la estructura jerárquica, en la variación del organigrama, y eso es un poquito más complejo.
Bien, entonces los nombres pasan, pero los cargos se mantienen. Entonces, para la solicitud, básicamente impersonal el cargo. En el caso del memorial, te sugiere los dos. Profesor, pero me acuerdo que en su archivo de solicitud, en los ejemplos, también existía uno de nombre y cargo. Sí, porque mencionamos para documentación no hay una sola idea de modelo único, documento único. Hay variedad. Entonces, dentro de esa variedad también tenemos que ajustarnos a ciertas ideas. Muy bien. Ahora, viene aquí lo que es el cuerpo, el propio contenido, y en cualquier documento el cuerpo, el contenido es la parte fundamental. Entonces aquí te menciona, se debe fundamentar el pedido y también lo va a diferenciar de la solicitud, indicándote que se utiliza un esquema numerado. Bien, se utiliza un esquema numerado. ¿Eso a qué se refiere, profesor? Que utiliza numeraciones. Bien, utiliza numeraciones. ¿Correcto? Y profesor, lo de las tres partes que mencionó hace un momento, para compararlo con la solicitud, al momento de observar ustedes ejemplo, se van a dar cuenta, identificación, el cuerpo con su esquema numerado y posteriormente lo que es el cierre o el término también, a nivel del propio cuerpo. Bien, y finalmente lo que es el término, donde va a intervenir la firma de los solicitantes. Y aquí se va a requerir de ellos sus calidades personales. ¿Qué significa, profesor, la idea de calidades personales? Quizás alguna vez les ha pasado, ¿no? Ustedes están por la calle y de pronto viene una persona y te indica, necesitamos alguna firma para la inscripción de un partido político. Entonces ahí te piden tus calidades personales, apellidos, nombres, tu firma, tu DNI para quienes somos ciudadanos peruanos, ¿no? Sobre todo. Quienes son ciudadanos extranjeros probablemente no sean partícipes de un ejemplo como el que les menciono, porque sería más que nada proceso electoral peruano, ¿ya? Pero si hubiera sido una encuesta, te piden tus datos, bien, apellidos, nombres, firma, documentos, si es que fuera el caso, tu pasaporte, carne de extranjería, una cédula o el documento que te identifique. Muy bien, esos son calidades personales. Bien, entonces mira, parece bien cortito en cuanto a su estructura, ¿no? Parece bien cortito, pero en el cuerpo es donde ustedes van a notar que se desglosa más lo que corresponde al memorial. Bien, y tienes luego un esquemita, mira, en consideración que se va a tener en este caso como encabezado de página el nombre del año. De repente, para quienes son ciudadanos extranjeros, les puede llamar de sobremanera la atención que en nuestro país, en Perú, cada año recibe un nombre, pero para nuestra idiosincrasia es de esa manera, ¿no? Por ejemplo, a ver, este año, ¿qué nombre tiene? El año 2023 para nuestro país, ¿qué nombre tiene? En el chat lo pueden escribir. A ver, ¿cómo se llama el año 2023? ¿Ideas? ¿Alguien sabe? Nombre del año 2023 para nuestro país. ¿Año de qué? Ya está, José Enrique Carlos. Año de la unidad, la paz y el desarrollo. ¿Sí? Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Este que yo les estoy mostrando es un año anterior. Si no me equivoco, era el 2010.
año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Es un nombre de año, ¿bien? Entonces, eso, pero como encabezado de página. Y ya en la parte del encabezamiento del documento, datos iniciales, pueden colocar ustedes sumilla, pueden colocar asunto. Y de manera breve, detallar cuál es el pedido que estuvieras haciendo. ¿Bien? Tratamiento. ¿Qué cosa es tratamiento? Se utilizan básicamente dos palabras. Tienes la posibilidad aquí de utilizar señor, señora. Bien. Y por ser algo formal, solamente tendrías esas dos posibilidades. ¿Ya? Señor o señor. Profesor, pero eso se liga con que la persona a la cual usted se dirige es casado o casada. No nos vamos por ese sentido. Ya, no nos vamos por ese sentido. En este caso, el hecho de hablar de señor, señora, simplemente es un tratamiento respetuoso. Puede ser un varón, puede ser una dama, soltero o casado, no hay problema, ¿ya? No necesariamente lo mencionen aquí, reitero, como eh, específicamente estado civil. No, no va por ahí, ¿ya? Luego, el nombre del destinatario y su cargo, ¿ya? Digamos que hablo de una dama que fuera señora Ana María Torres Flores, ya se me ocurre, gerenta regional de educación, especificando tratamiento, nombre y cargo. Muy bien. Luego va a venir el cuerpo y aquí te indica, o el desglose del cuerpo en tres partes, ¿no? La primera de ellas, párrafo de identificación de datos. Segunda, el cuerpo propiamente dicho, utilizando una lista numerada, un esquema numerado. Y finalmente del cuerpo su cierre, ¿ya? Clásico con un por lo expuesto, así como lo utilizaba en la solicitud. Por lo expuesto, a usted pido acceder a lo solicitado, solamente que como ya hablamos de un grupo, no puede ser a usted pido, porque tienes que hacer referencia al grupo. Igual en el párrafo de identificación de datos, hay que hacer referencia al grupo. Muy bien. Ahí tenemos una pregunta, dice Juana, ¿se puede abreviar el tratamiento? No. En general, dentro de lo que es la redacción de un documento, debemos tratar de evitar lo que son abreviaturas, como por ejemplo señor o señora. De repente para la rotulación de un sobre, quizás podría ser algo que podríamos dar por aceptado, por válido, pero en el propio documento, señor y señora, no. Profesor, y si tengo, en el caso que usted puso la persona, gerente regional de educación, pero sé que es, no sé, pues, doctora, sé que tiene el grado académico de maestro, ¿no? Magíster me refiero, ¿no? ¿Puedo colocarle la abreviatura? Ah, bueno, si ustedes desean, sí. O es una persona que desempeña el cargo y es ingeniero, puedo colocarle ING, ahí es otra cosa, no es como señor, señora, es dentro de la rotulación del nombre de la persona como parte integrante de, ahí sería válido que ustedes puedan utilizar la abreviatura, ingeniero, licenciado, arquitecto, ¿bien? Pero tener en cuenta, a veces, si no sabemos quizás el nombre de la persona, probablemente más difícil sería conocer pues qué grado académico tiene. Bien,
Luego, en el párrafo de identificación de datos, van a observar ustedes en un modelo, les refería a hablar de grupo, ya no será Juan Pérez Valdés, identificado con DNI, no. Puedes encontrar aquí en esta identificación de datos expresiones como los suscritos, una que sea poco más recurrente y sencilla, entendible. Los recurrentes y algo más. Por ejemplo, los suscritos, coma, vecinos de la urbanización ABC del distrito X, departamento X. Ante usted nos presentamos y exponemos. Bien, tener idea de redacción ya en grupo. ¿Por qué razón? No es una sola persona la que está en este caso trabajando el documento. Si bien lo desarrolla la persona apoyada por un equipo, pero eso es para el colectivo social. El beneficio o la contra va a ser para el grupo social. Muy bien. Luego tienen el párrafo para colocar cada uno de los puntos que sea convenientes. ¿Cuántos, profesor, como mínimo, como máximo? No tendríamos una limitante, pero digamos, del documento, un memorial, unas 3 paginitas, podría ser algo razonable, ¿bien? O de unas 3 a 5 paginitas, porque probablemente tienes varios pedidos que hacer en cuanto a un punto, entonces los tienes que sustentar, más o menos indicar el por qué, ¿bien? Luego, ya para finalizar aquí, tienes un por lo expuesto, que ya es un cierre, a ver, fórmula de cierre puntual, ya no a usted pido acceder a lo solicitado, porque eso es solicitud individual. Le vamos a agregar algo adicional referido también al manejo de grupo, para que se den cuenta que nuestro pedido es necesario, alguna expresión, alguna frasecita, y quedamos de usted, eso sí va a ser clásico. Somos grupo, quedamos de usted, esperamos la decisión que pueda ser conveniente, algo así entenderlo. Muy bien, entonces, hay similitudes en manejo estructural, pero también hay diferencias al momento ya de planteamiento. Muy bien, ahora también tienen aquí lo que es el lugar y la fecha. A ver si recuerdan ustedes, peculiaridad que indicamos del lugar y la fecha, cómo se escribía, sobre todo puntualizando delante del año, que sería en este caso 2023 o el año que fuese, se coloca de o se coloca del. Correcto, Gladys, se usa el de, ¿no? Correcto, Marcos, Maricielo, Andrés, se usa el de. No es adecuado del y el año, ¿sí? No es una forma, pero profesor, he visto documentación donde con gran frecuencia lo hacen de esa forma, lamentablemente, bien, lamentablemente. Pero si es válido poder hacer una corrección y la corrección poco a poco va siendo aceptada, pues excelente, bien, se puede trabajar de esa manera. Y también aquí, mira, te indica, las firmas que acompañan al documento deben anexarse en hojas adicionales. Esto se refiere, les he mencionado un margen entre 3 a 5 paginitas para el memorial, ¿bien? Como una referencia.
Pero las firmas en la última página de tu memorial, si has llegado hasta la mitad, inmediatamente después no es recomendable colocar las firmas. Eso debe ir en hoja aparte, ¿ya? Eso debe ir en hoja aparte, para que empecemos desde el comienzo, literalmente, unas cabeceras que identifiquen los datos que vas a necesitar y dependiendo la cantidad de hojas, según la cantidad de eh, personas que componen la agrupación. Bien, nombres, apellidos, documento de identidad, lo clásico. Importante también la firma, la huella digital para poder validar en ciertos casos identidad. ¿Correcto? Ahora tenemos por ahí una pregunta, dice en el párrafo de identificación de datos se puede poner, ya, podría ser la junta directiva o si no, los representantes de la junta directiva y directamente mencionamos el nombre de la junta directiva. O la junta directiva y el nombre que tiene su representación, ¿no? Podría ser, lo podríamos evaluar, podría trabajarse. Bien, ¿alguna duda o consulta hasta este punto, a ver, adicional, en base a lo que es estructura, en base a lo que es el esquemita? ¿Vamos bien hasta ahí? Pareciera pequeñito por este esquemita, ¿no? Pareciera dar pequeñito o dar la apariencia de ser pequeñito por el esquema, pero realmente cuando hagas el cuerpo, ahí van a dar ustedes toda la intención en cuenta de no solamente es un puntito, como puede ser en la solicitud, son más al momento de trabajar, ¿ya? Son más. ¿Listo? Entonces, básicamente está compuesto por encabezamiento, cuerpo y cierre con los detalles que ustedes pueden ver en esta tablita. Bien, la forma de trabajar las firmas, la forma de trabajar el propio cuerpo es algo también a tener cuidado, sobre todo las firmas, directamente no colocarlas en la última página que estés realizando. Si te queda la mitad de la página vacía y coloco las firmas, no, eso siempre va aparte. Bien, ahora, miren en el caso, modelos de memorial, vamos a ver dos, uno que es entre unas dos, tres páginas y el otro que es de una sola, ¿ya? No van a tener la tabla de firmantes, puesto que eso lo vamos a ejemplificar con Word, pero reitero que no se van a ubicar en la última página de tu propio documento. Eso tiene que ir en una página nueva. Bien, entonces miren, primer modelo, te menciona año de la consolidación del Mar de Grau, no hay problema, es el encabezado, ahí sí debe estar el nombre del año, ¿ya? Debe estar el nombre del año. Luego, trabajamos aquí con lo que es la sumilla, o si tú le quieres colocar asunto dos puntos, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Por ahora aquí te menciona, solicita mejoramiento del enrejado y la seguridad del Estadio Melgar. Este ejemplo está desarrollado en base a un contexto de la ciudad de Arequipa. Bien, quienes conozcan o de repente son de esta ciudad, sabrán que el Estadio Melgar pues es un recinto deportivo de bastante historia y tradición en el entorno arequipeño. Bien, quienes son de otros lugares quizás alguna vez lo han escuchado, estamos hablando de un referente a nivel deportivo. Bien, por historia, no porque sea un estadio grande, moderno, no, es uno de los estadios más tradicionales que se tiene aquí, pero a nivel de infraestructura no es muy avanzado, ¿no? Entonces tienes encabezado en sí mismo, encabezamiento del documento, primeros datos, la sumilla o asunto, si lo quieres colocar, iría bien, va bien. Bien, luego
tienen aquí los datos del destinatario. Señor o señora, recuerden, es forma de tratamiento, ¿ya? No identifica estado civil. Por ahora tengo aquí un nombre, Alfredo Segarra Tejada, en su momento alcalde de la ciudad de Arequipa, efectivamente, ¿ya? Y debajo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Entonces, tratamiento, nombre, cargo de la persona. Bien, tratamiento, nombre y cargo de la persona. Luego viene el cuerpo, ¿ya? Hasta aquí sería encabezamiento, consideración, sumilla, destinatario, nombre del año, pero colocado en el encabezado propiamente de tu página. Posteriormente a ello, contenido, 3 partes debe tener, ¿ya? Aquí pueden notar los suscritos, vecinos de una urbanización X, con el respeto que su investidura merece. En la sesión anterior les dije, hay algunas expresiones que por cuestión de formalidad se siguen utilizando. Y aquí vamos a dar un poquito de eh, importancia a través de esta pequeña expresión a la persona a la cual nos dirigimos. Bien, ¿cuál puede ser la orientación en esta idea de importancia? Tratar de llegar a la persona, tratar de calar en la persona para que, probablemente para que el pedido que nosotros tengamos pueda tener una respuesta satisfactoria. Muy bien. Entonces, luego de ello dice, nos dirigimos a usted a fin de poner de su conocimiento y solicitarle lo siguiente. Vean el detalle del plural, los suscritos, nos dirigimos. Y luego, ya, luego van a venir los puntos. Bien, si la asociación de repente tiene algún tipo de diseño para papel membretado, bueno, sería válido, lo podría colocar. Si no tienen ese diseño, en este caso sí requerimos de lo que es el nombre del año. Podría ir solo, no habría problema. Si hay un diseño, hay papel membretado, normal, se podría trabajar. Tamaño, tipo de fuente, en general, ámbito administrativo, esto lo jalamos de lo que son las normativas APA, salvo que en tu trabajo te hayan indicado algo diferente para tamaño, tipo de fuente. Times New Roman o Arial, tamaño 12. Eso es de manera genérica para los documentos en lo que es administración. Times New Roman, Arial, tamaño 12. ¿Ya? No es algo que dependa mucho de la persona, ¿no? Tratamos ahí de utilizar una estandarización, pero literalmente de dónde me estoy valiendo. Lo hago a través de normativa APA, que es ámbito académico, pero tranquilamente lo puedo hacer extensible a lo que corresponde en este caso, documentación también. ¿Listo? Pudiera ser que adecúen algún otro tipo de fuente, ¿ya? Pero en lo posible que no sea con mucha estilística. Recuerda que los documentos deben respetar un grado de formalidad. Y si, por ejemplo, a mí se me ocurre utilizar una fuente como la Comic Sans, esa es una fuente con una estilística un poco más libre. Para documentación no aplicaría. Bien, fuente Comic Sans, la fuente Jokerman que también existe. ¿Ya? Entonces, Times New Roman, Arial son las fuentes más recomendadas. Ahora, miren, después de que se identifica el grupo social, ¿no? Va a mencionar los puntos por los cuales sustenta el solicitar mejoramiento y enrejado de la seguridad del Estado belga.
Te dice inmediaciones de la urbanización Cuarto Centenario relacionadas con la ubicación de urbanización y la cercanía pues con respecto al estadio. Menciona que de un tiempo a esta parte se han convertido en un antro de perdición en horas de la noche, ya toda vez que al interior del estadio en referencia, eh, personas de mal vivir se reúnen, ¿bien?, para beber y consumir estupefacientes. Es prioritario cuando ustedes redactan en sí mismo utilizar palabras poco más formales. Por ejemplo, en lugar de decir directamente drogas y algún tipo de droga en particular, estupefacientes. Cuando le digo beber, incluso podría utilizar una palabra más formal, que es libar. Pero ahí también hacemos un poquito, si bien de formalidad, uso de palabras más sencillas que se puedan entender, pero que a su vez tengan un criterio de formalidad. Bien, entonces está más o menos situacionalizando el problema. En el estadio hay personas de conducta dudosa y se reúnen para acciones también pues nada positivas. Segundo punto, en teoría las instalaciones de este escenario deportivo se encuentran cercadas, sin embargo, el problema cuál es, hay cercos pero hay partes deterioradas, hay partes que ese nivel de deterioro permite que las personas ajenas ingresen o salgan pues como si fuese su hogar. Esa expresión, ojo, también podemos indicar, pueden ser válido el uso de ciertas expresiones, cual si fuera su hogar. No es un uso literal, ¿no? Eso lo tenemos que interpretar. Hay tanta facilidad que entran, salen sin mayor problema. A eso se refiere. Pero ya va situacionalizando un poquito más el problema, ¿no? Ha indicado dónde es, ha indicado también cuál es el impasse y también cuál es un factor que no ayuda, el enrejado. En el punto 3, evidentemente, y como han comprobado los vecinos, estas personas que son delincuentes o adictos utilizan el estadio para dormir. Bien, han sido detenidas personas por personal de serenazgo, policía, probablemente por un control de identidad. Ha pasado ello, los han liberado y nuevamente hacen los mismos tipos de actos. Ir por ahí, pernoctar, dormir, de repente realizar ventas, etcétera, ¿no? Pero puntualmente aquí vamos al hecho de son personas de dudosa reputación. Luego, mira, sumariza. De los puntos anteriores, los vecinos de esta urbanización se han visto en la necesidad de contratar servicio de vigilancia para sus hogares, pero resulta insuficiente, ¿no? Ese servicio les resulta insuficiente, probablemente por la cantidad de horas que se brinda el servicio de vigilancia, la cantidad de personas que lo desarrollan, la limitación en portar de repente armas, ¿sí? Entonces ya te está explicando el escenario y una posible idea de acción. Pero finalmente en el punto número 5 es como ya una síntesis. Recurrimos a su digna autoridad a fin de que realice mejoramiento del enrejado de este estadio, el cual es destinado para certámenes deportivos más que nada, pero por lo que está sucediendo con estos delincuentes drogadictos, se viene denigrando un poquito esa importancia. Asimismo, solicitamos se disponga ante una gerencia de seguridad ciudadana, que es lo propio, lo adecuado para el caso, se tomen medidas urgentes como erradicación de delincuentes, controles de identidad, para evitar también lo que son eh, crecimientos en cuanto a lo que podría mencionarse drogadicción. Bien, entonces son 5 puntitos, 3 primeros para aclarar panorama, el cuarto ya una suerte de introducción para solución,
Y el quinto, lo que es nuestro pedido netamente. Bien, luego viene aquí el por lo expuesto. Y también, así como en la parte de identificación de datos le decimos, respeto que su investidura merece. Entonces podríamos colocar ya algún tipo de forma tratando de calar, de llegar a la persona, como la investidura que usted desempeña, ¿no? El respeto que genera la investidura. Por ahí son expresiones que nosotros vamos adecuando, tratamos de llegar de la manera más sencilla a la persona que nos va a dar pues atención. Entonces aquí te dice, esperando la atención que merezca el presente y considerando nuestra petición de urgencia, es prioritario porque la delincuencia sube. Bien, puesto que la tranquilidad de los vecinos se ve afectada o gravemente afectada, quedamos de usted. Ese quedamos de usted ya indica está cerrando. Bien, y procederás después a ingresar lo que es la fecha completa. Por ahora yo aquí lo tengo como 20 de junio de 2016, no hay ningún problema, es un modelo. Bien, a ver, dudas, consultas de este modelito, ¿se entienden los 5 puntos que está planteando? ¿Se entienden los 5 puntos que se están planteando? Profesor, un detallito, ¿no? Ya entiendo, si fuera el caso, los vecinos indican pues que la inseguridad es fuerte, ¿no? Para su pedido ser validado, podría adjuntarse, además de la tabla de firmantes que nos falta, em, anexos o medios probatorios de alguna manera. Podrías hacerlo sin ningún problema y eso lo citarías en un punto adicional, ¿no? De lo anteriormente mencionado, procedemos a mostrar pruebas para el desarrollo normal del caso, se me ocurre. Muy bien, ya. Ahora, en la parte de las firmas, recuerden, si eran 100 personas, al menos 51 personas deberían estar de acuerdo y deberían firmar pues esas 51 personas. ¿Por qué? Porque si solamente dices, ha habido quórum, pero al revisar el documento solo estamos firmando el directorio, no es solamente el directorio suficiente, sino también sus asociados. Bien, entonces miren por lo expuesto, reitero nuevamente, debemos desarrollarlo con una idea de inicio tipo solicitud, pero con alguna forma de tratar de calar en la persona que nos recibe el documento, ¿no? Respeto que su investidura merece, para este caso se necesita pues esto con urgencia, ya es prioritario, entonces se puede agregar sin problemas y adecuar. Bien, por ahora tabla de firmas todavía no hay, más bien tienes un segundo modelo. Bien, más bien tienes un segundo modelo. Señor, el tratamiento, Ismael Mezquita Córdoba, administrador de la Unidad de Capacitación del Instituto de Informática Santa María la Mayor. Luego te indica las suscritas, incluso allá te puedes dar cuenta el género de las personas que forman el grupo social. Son damas, ¿no? Alumnas de la especialidad D, menciona una especialidad. Y también, a ver, esta parte de aquí que podría estar en negrita, dice, solicitamos a usted nos designe como instructora a la profesora y un nombre. Bien, el entendido es, esa persona ya ha enseñado, probablemente hay buena empatía con un grupo y se decide pues que mantenga un determinado horario, se me ocurre. Bien, segundo punto, mira más chiquitito, aquí solamente hay 2 puntos adicionales. Con respecto al pedido sobre la profesora, eh,
ha enseñado un curso previo al curso que se va a dictar procesador textos 2, el curso previo es el número 1. Entonces, se conoce la forma de trabajo de la docente y se está bastante conformes con la manera de desarrollar su labor. Entonces, el pedido expreso, porque a resumidas cuentas es una buena docente, pero de todas maneras al pedido se le tiene que agregar algunos detalles, algunos documentos. Bien, entonces, por lo expuesto, esperando la atención que merezca el presente, considerando la proximidad del inicio de labores correspondiente, quedamos de usted. La parte del lugar y la fecha, y tendríamos también un modelito, pero ¿para qué ámbito? En este caso sería un ámbito académico. El primer modelito es un ámbito sociocultural, ¿no? Muy bien. A ver, dudas, consultas de este segundo modelito o en general de los dos modelos, si tuvieran alguna duda, consulta. A ver, por ahí Pilar dice, puedo realizar un memorial junto con un grupo de personas haciendo una solicitud a una entidad. No. En este caso, bueno, al mencionar solicitud, digamos que lo que quieres hacer mediante un memorial es un pedido, ¿ya? Para que no te confundas ahí, ¿ya? Y no es a la vez individual y grupo, no. Aquí tú defines también cómo trabajas. Si eres tú como persona, de repente fuiste a recoger pastillas en farmacia, en un hospital, no te dieron porque indicaron pues que no había stock. Entonces, se podría trabajar en este caso algún tipo de memorial, pero tendríamos que conseguir otros pacientes que estén con el mismo caso, ¿no? Que se les hace esperar, pero no se les da una fecha. Podría ser también motivado, ¿ya? Claro, eso es lo que hemos mencionado, Pilar, ¿no? En primera intención, solicitud memorial son diferentes. Un pedido, una solicitud, pueden ir por el camino, pero solicitud es el documento en sí. ¿Ya? Solicitud es el documento en sí. Bien, mencionan ahí por ser de justicia, ¿ya? Documentos que son más actuales, la recomendación ya por ser de justicia, anularlo, ya no trabajarlo. ¿Para qué? Para tener una redacción más del día a día, más actual. Muy bien. Luego dicen, en el caso del ciclo son 20 estudiantes con 11 estudiantes de acuerdo. Claro, si son 20, la mitad son 10, más uno serían 11, no hay problema. Ahora, depende también de las instituciones, a veces te proponen otras ideas. Si bien la mitad más uno, pero al momento de presentar el documento te lo observan por ello. Cuando se presenta un documento, ya les mencioné en la clase anterior, ustedes deben saber qué es necesario, qué necesitan, qué les señalan en este caso propiamente el área de trámite, ¿no? Donde vas a hacer algún diligenciamiento. Mira franelógrafos, siempre instituciones, organizaciones tienen franelógrafos, modelos de documentos, para evitar caer en un rechazo. Muy bien. Entonces, si vamos bien en ese sentido, eh, les había indicado nuestro coordinador, tenemos un documentito de Word, ¿ya? Vamos a darle algunos detalles en cuanto a lo que es formato, para darle apariencia tipo solicitud, como en los esquemas que se les han mostrado, los ejemplos en la solicitud, ¿ya? Entonces, abramos por favor el documentito que se les ha compartido por grupo también, el archivito de Word, una sola paginita tiene, ¿ya? Y aquí vamos a empezar con algunas configuraciones generales. Primero vas a presionar Control y la letra E para seleccionar
todo el documento, control letra E, y le vas a igualar el tamaño y tipo de fuente. ¿Ya? Por ejemplo, en inicio grupo fuente, yo le voy a poner Times New Roman, coloco Team, Enter y estandarizo. Igual puedes presionar Control J. ¿Qué es el Control J? Un justificado. Bien, Control J es un justificado. Y dependiendo en este caso sus sistemas operativos, en este caso dependiendo su versión de Office, van a buscar ustedes la ficha que se llama disposición, versiones recientes. Si no hay disposición, por el lado izquierdo empiezas a buscar lo que es formato o diseño de página también. ¿Ya? Disposición, formato o diseño de página. Por ahora yo voy a ingresar por disposición y voy a observar aquí lo que son medidas. En este caso el espaciado antes y después. A eso le voy a dar prioridad. Bien, el espaciado antes y después. Por ahora aquí miran el antes es 0, el después es a 8. Bien, a ver, hasta ahí me indican si lo tenemos, por favor. Control letra E, Times New Roman 12, disposición, formato, diseño de página, espaciado sobre todo el antes y el después a ceros. Eso miren qué hace, el texto se pega un poquito más. ¿Todo bien hasta ahí? Miren, son formatos genéricos. Control letra E, Times New Roman 12, Control J, aprovechando que está seleccionado todo para justificar. El justificado lo vas a notar más en el párrafo de identificación, en el párrafo de cuerpito. Disposición espaciado a ceros para que no haya demasiado espacio entre párrafo y párrafo. Muy bien. Ahora miren, vamos a ir utilizando esta primera línea del solicito, justificación de inasistencia, le pueden poner negrita, control letra N de niño, o si no, en inicio tienes aquí la negrita, ¿no? Y aquí te dice justo control letra N. A esta parte, control D de dado. O si no puedes usar inicio, miren párrafo, aquí está la alineación derecha. ¿Ya? Control D de dado o alineación derecha. La parte de señora coordinadora, todo ello, le vamos a poner negrita. Bien, le vamos a poner negrita. Si estamos hasta ahí, a ver, me indican por favor. Va tomando un poquito ya de cuerpo nuestro modelo. Tratemos de ubicarnos. Por ahora les voy a indicar, faltan sangrías, ¿ya? Al primer, segundo párrafo dentro del cuerpo. En este caso, si yo selecciono el primer párrafo donde está el nombre de la persona,
Bien, no está el yo, pero les indicamos hay modelos que respetan tradicionalidad y el yo también puede ser pasible de ser ubicado. Entonces, seleccionando este párrafo, miren en la regla por el lado izquierdo. Ya tienen ustedes un icono que parece un tipo reloj de arena. Lo van a jalar por la base. Esta base es como si tuviese un rectangulito, ¿no? Esta base es como si tuviese un rectangulito. Entonces la vas a colocar rectangulito. Bien. Y como una referencia, mira, si mi regla está más o menos por un 15, la voy a llevar un 7,5. Esa sangría que estoy aplicando, miren cómo se llama. Estuvo así, desde la basecita, la voy a llevar a la altura del punto 7 y un poquito más hacia la derecha. Es una sangría de tipo izquierda. Bien, 6,5 puede emparejar un poquito más por el nombre con mayúsculas. Y en el siguiente párrafo voy a utilizar del indicador tipo reloj de arena, pero solo la parte superior, la cabecita de ese indicador. ¿Ya? La cabecita de ese indicador. Solamente el mover este indicador de la parte superior es una sangría diferenciada, es una sangría de tipo eh, primera línea. Le afecta solo a la primera, a las demás no hay ningún problema. Pero al cuadrarla, tratamos de mantener aquí simetría. Muy bien. Y todo esto desde el porro expuesto hasta por ahora lo que es Arequipa, 30 de mayo. Lo voy a mover igualmente sangría izquierda, mira, a la altura de lo anterior. Recuerden también que aquí se les ha mencionado que ustedes tienen dos modelos para poder aplicar en cuanto a documentos, ¿no? Se les ha mencionado un modelo tipo semibloque y también se les ha mencionado que existe un bloque extremo. En el material de solicitud que se les compartió, sobre todo estábamos con un semibloque, igual como lo estoy haciendo aquí. Identificación de datos siempre tiene un espacio, el párrafo de cuerpo netamente, siempre hay también un espacio, ¿ya? Entonces eso es semibloque, pero si todo estuviera pegado al lado izquierdo sin usar sangrías, entonces también sería válido, ¿bien? Y ese modelo califica como un bloque extremo, ¿ya? Por ahora, ¿ya? Por ahora, eh, es un modelo estándar de presentación también de lo que son documentaciones, ¿ya? Es una alternativa utilizar la tecla Tab, pero fíjense aquí, yo estoy utilizando mi tabulador completo, ¿no? Los tres iconitos que componen este reloj de arena o suerte de reloj de arena trabajan como uno solo, pero cuando he hecho aquí el trabajo, tengo una parte y otra parte de tabulación. Si uso la tecla Tab, puede ser, pero la tecla Tab necesitaría una selección más dedicada. Por ejemplo, en la primera línea, impresiona la tecla Tab algunas cuantas veces para llegar a la altura de la anterior. Bien, es una idea, sí, pero eh,
hay que agilizar un poquito la intención, varios taf, 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 hasta llegar a donde nosotros queremos, quizás nos puede demorar, ¿no? Es una alternativa, pero consideremos también el entorno, el contexto, la forma, cómo se elaboran documentos en una organización. Bien, las tres siguientes líneas que eran desde el por lo expuesto hasta la fecha, las llevo a la misma altura, respetando la identificación de datos. Y le voy a ir colocando, miren, negrita al por lo expuesto, y voy a separar un poquito la fecha. Está. Bien, también aquí al hacer uso del Word, si tienes el Word a la mano y conoces, lo adecuado sería pues un bloque de tipo semibloque para presentación de documentos, entre sangrías, ubicaciones. Si no conozco mucho del Word propiamente, bueno, entonces lo podrías hacer más que nada utilizando la tecla Tab o dejándolo todo a tu izquierda. Muy bien, a ver aquí, me faltaría la firmita. Miren, la firmita la voy a realizar, pero con una tabla. ¿Ya? La voy a realizar con una tabla. ¿Cómo? Selecciona las dos lineecitas de la firma, las dos. Te vas a ubicar en la ficha insertar. Dentro de insertar vas a ir a tabla, opción tablas, y le dices convertir texto en tabla. Una columna, dos filas. Bien, ¿listo? Selecciono las dos líneas, insertar, tablas, tabla, convertir texto en tabla. Número de columnas 1, filas 2. ¿Cómo está? ¿Ya? ¿Cómo está? ¿Eso para qué, profesor? Mira, aprovecho que mi tablita está seleccionada, lado derecho de la tablita, si te ubicas por el borde del costado derecho. Si das un doble clic, se ajusta al tamaño del propio texto que es más ancho. ¿Sí? Se ajusta al tamaño del propio texto que es más ancho. Pero ¿para qué quiere, profesor, bordes? ¿Para qué quiere dos celdas? Mira, ya es tabla, voy a seleccionar internamente aquí las dos celdas, voy a darle clic derecho y voy a intentar a ver aquí, mira, combinación de celdas, por ahora no encuentro. Si es en este caso sobre todo por mi selección. Entonces, a ver, voy a irme a disposición de mi tabla, disposición o presentación, y van a fijarse el grupo combinar y tienes la opción de combinar celdas. Ahí sí lo puedo hacer más rapidito. Entonces, previa selección, combinar celdas, la línea intermedia va a desaparecer. ¿Ya? La línea intermedia va a desaparecer. Selecciono, combinar celdas y va a quedar de esta manera. Aprovechando tu selección, puedes también presionar control D de dado para que la firmita se pegue al lado derecho. Podría ser que esté a la izquierda, de repente al centro, es independiente de modelos, ojo. Bien, control D de dado para llevar hacia la derecha. Y estos datos internamente los puedes entrar desde inicio, segundo elemento, hasta ahí estamos. A ver, me indican por favor, miren más o menos cómo va quedando, le reduzco un poquito el zoom. Ya la apariencia es más o menos como lo pueden tener ustedes en el archivo de solicitud que se les había compartido. Ya, si yo reduzco un poco los espacios, solamente con suprimir y luego veo cuántos enters puede dejarse, ya por ahí para un poquito graduar más, ¿no? Justamente estamos en eso todavía, ¿ya? Han combinado aquí,
la lineecita por la combinación se ha ido. Por lo demás, todavía estamos con el modelo así tal cual está. Ya casi está terminando. Bien, no necesitas una tabla en sí para la firma. Entonces, profesor, ¿por qué la tabla? Mira, si tú seleccionas la tablita, parte superior lado izquierdo, en inicio, aquí tienes la opción de los bordes dentro del nuevo párrafo. Le puedes indicar sin borde. Mira cómo le quita todo. Y solamente quiero una linecita, pero por encima de Gustavo Adolfo Valverde Orihuela. Entonces, puedo yo también aquí seleccionar la tabla, decirle desde disposición o presentación. Primero aquí no se olviden, combinan. Luego, desde inicio le puse borde sin borde. Y aquí podríamos darle mira también desde lo que es herramientas de tabla, diseño o diseño de tabla. Si quieres hacerlo en inicio también funcionaría, pero la recomendación es, si tenemos elementos específicos, usemos sus herramientas. En este caso es una tabla, use las herramientas de tabla. Le voy a indicar, ya le quité sin borde, ahora que me dé un borde superior. Bien, un borde superior. Y sin mucho problema no dibujo una línea, ahí está el espacio para que la persona pueda firmar. Muy bien. Entonces, si juzgamos el formato que pueden estar observando, creo que puede ser razonable para cuestión de presentación. Muy bien. Recuerden esta parte de la firmita, primero seleccionan, combinan, desaparece la línea intermedia, luego desde inicio, si gustas, podría ser los bordes sin borde y luego borde. Podría ser un personalizado si deseas otra línea, ya no hay problema, pero por ahora le he aplicado diseño de tabla bordes, le quité sin borde y luego activé borde superior. Muy bien, a ver, me indican si lo tenemos hasta ahí. Formatito que podemos dar para una solicitud. Las herramientas que se utilizan, si ustedes se dan cuenta, negrita, seleccionar todo, sangrías, uso de tablita, para hacer más rápido lo que es en este caso el modelo más presentable, ¿no? Pero si reitero aquí, ustedes quieren que todo esto quede pegado a tu izquierda, bien, si quieres hacerlo de esta manera, bueno, esto es un modelo bloque extremo y ahí a veces esto se colocaría más al centro, ¿ya? Entonces, los dos modelos son válidos, pero este implica del usuario un poquito más de conocimientos. ¿En qué nivel? En su propio Word. Y es un Word básico. La tabla se ha movido a su derecha, la seleccionan, pueden ir a inicio, darle la alineación derecha o presionar control D de dado. Bien, y con eso ya prácticamente sería todo. Podrían ir presionando control G de gato dándole clic al disquete que guarde el archivo con el mismo nombre. Y aquí tendrían la puesta en práctica, pues, qué herramientas implicará el uso de un documento como una solicitud en Word. Muy bien. Métodos por teclado a veces son más agradables, más rápidos, te permiten hacer procesos de manera pues más ágil, ¿no? Pero hasta ahí me dejo entender con estos formatitos de la tablita. Esto no es una línea, simplemente he trabajado los bordes. A veces insertar una línea que deviene en forma, las formas a veces son un poquito engañosas, se mueven y como que te hacen pues experimentar una suerte de doble trabajo. Muy bien. A ver, veo por aquí por lo expuesto muy juntito, le voy a poner un par de enters y ya con eso creo que ya estaría bien adecuado mi formato. Muy bien.
Entonces pueden ir guardándolo. En la sesión del día sábado, que vamos a hablar también de otro documento, vamos a aprovechar para del memorial ejemplificar lo que es la tabla de firmantes, ¿ya? Utilizando obviamente el Word, una tablita, y se van a dar cuenta que eso también resulta muy agradable y sencillo de realizar. Bien, entonces, si es que no tuviésemos preguntas adicionales, por el día de hoy agradecerles su participación en la sesión y conmigo hasta el día sábado. Que tengan todos buenas noches.